Buenas noches. Gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros. Yo voy a decir unas poquitas palabras. A las personas que hablan inglés está disponible una interpretación simultánea. Antes de decir esas poquitas palabras, tenemos este acto paralelo, este side event, organizado por nosotros, el Gobierno del Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la misión del Ecuador aquí en Nueva York, para presentar el caso Chevron. La organización de este acto cuenta con la introducción del señor Heraldo Muñoz Valenzuela, subsecretario general de la ONU, administrador auxiliar y director regional del PNUD para América Latina y el Caribe. También tendremos la intervención de Dominique Renfrey, coordinador del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la red DESC, International Network for Economic, Social and Cultural Rights. Va a intervenir también la doctora Blanca Gómez de la Torre, que es la representante de la Procuraduría de nuestro país. Y tendremos también la intervención del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. Y cerraremos este acto con dos testimonios de ciudadanos ecuatorianos, él y ella, que vivieron las afectaciones en su vida cotidiana del caso Chevron, José Shingre y Carmen Zambrano, dos compatriotas que los tenemos con nosotros. Pasaron por unas poquitas vicisitudes, pero finalmente están acá en New York y van a compartir con nosotros esta experiencia. Y yo decía que en mi caso son muy poquitas las palabras, pero quiero compartir con ustedes que hoy mismo, asistiendo a la inauguración del debate general en las Naciones Unidas, nos hemos llenado de discursos, de palabras, de conceptos, si prefiero asumir con optimismo lo que tanto se nos dice. Paz, gobernanza, crecimiento se alcanza desde un medio ambiente sostenible, que se forja más allá de angostos intereses individuales. Pero la verdad es que penosamente los intereses, las ganancias de las grandes corporaciones privadas, su casi única razón de existencia, se impone con la connivencia lamentable de redes que también se abren espacios en ciertos organismos internacionales, intentando consolidar este absurdo orden que pone al ser humano por debajo del capital. De esto se trata lo que vamos a abordar esta noche, porque cuando estamos ante uno de los desastres ambientales más graves que ha vivido el planeta, hablamos con mucha pena de muerte, enfermedad, devastación, corrupción, negligencia, cinismo. Hemos venido acá para encararlo, para compartir con ustedes esta experiencia que no debería repetirse en ninguna otra parte de nuestro planeta. Es una cuestión urgente, ya no hay tiempo. Por todos lados aparecen señales unívocas de cómo la contaminación termina afectando a la vida y a nuestros derechos. Esta noche, entonces, cuando desde Ecuador hacemos la lectura sobre transnacionales, ambiente y derechos humanos, nos acompaña, como quedó dicho al principio, Heraldo Muñoz del PNUD. Heraldo. Muchas gracias, solo embajador. Para anunciar que el inglés está en el canal 1. English in Channel 1. English in Channel 1. Asegurémonos que esté escuchándose. Sí, sí, sí está. Alguien allá. Sí, 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 no problem. Perdona. Ok, muy bien. Bueno, embajador Lazo, muchas gracias por esta invitación y quiero partir felicitando y excusándome porque voy a tener que partir luego de mi intervención y felicitar al ministro Ricardo Patiño y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador por esta iniciativa de abordar la relación entre las empresas y los recursos naturales y la biodiversidad y los derechos humanos. Me parece esta una iniciativa muy importante porque el tema está ganando cada vez mayor importancia en América Latina y el Caribe y es la hora de avanzar
como creo que estamos empezando a hacerlo, y el ejemplo de Ecuador es muy bienvenido. La convocatoria es muy oportuna, además, porque tenemos que tener en consideración que los gobiernos en Naciones Unidas están preparándose a considerar la agenda del desarrollo post-2015. En Río +20, en junio del año pasado, los jefes de Estado y Gobierno, a través del documento denominado El futuro que queremos, que contó con la plena participación de la sociedad civil, incluyendo el sector privado, renovaron su compromiso en favor de un desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. Un mensaje central de Río +20 fue la necesidad de transformar nuestras economías y sociedades hacia un desarrollo inclusivo y sustentable. Y en él se reconoce la participación activa de los sectores público y privado como indispensable para llevar a cabo un verdadero desarrollo sustentable. Igualmente, en el documento se establece la necesidad de apoyar marcos de políticas y normativas nacionales que permitan a las empresas y a la industria llevar adelante iniciativas de desarrollo sostenible y que aseguren que el sector privado adopte prácticas responsables, tales como las que promueve el Pacto Mundial de Naciones Unidas. El documento El futuro que queremos reafirma también la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los demás instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y el derecho internacional. Ahora bien, nosotros como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo otorgamos una alta prioridad a colaborar con los gobiernos, con la sociedad civil y con el sector privado para ir concretando esta agenda de desarrollo inclusiva y ambientalmente sostenible. Por ello, nosotros creemos que es necesario asegurar que los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos sean efectivamente implementados. Hace unas semanas tuve el privilegio de estar en Medellín, en Colombia, donde se realizó un foro organizado por el PNUD conjuntamente con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, invitando a gobiernos, a sociedad civil, a empresas a discutir la implementación concreta de estos principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Lo importante de estos principios, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por unanimidad el año 2011, es que se sustenta en tres pilares. El primero es el deber de los estados de proteger contra los abusos a los derechos humanos por parte de terceros, incluyendo, por cierto, empresas. Segundo, la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos mediante la prevención y la debida diligencia para evitar infringir estos derechos, así como abordar los impactos negativos que su acción pudiese causar. Y finalmente, tercer pilar, el acceso a la reparación para las víctimas de las acciones de las empresas. Las empresas y las inversiones privadas, por cierto, pueden contribuir al crecimiento y a la creación de empleo, eso es evidente. Pero, de manera errada, pueden obstaculizar el desarrollo, acentuar la discriminación y degradar los recursos naturales y la biodiversidad. Hemos visto demasiado en los últimos tiempos, y este video lo demuestra dramáticamente, cómo en América Latina, si bien nuestra región ha crecido en tiempos recientes, ha eliminado pobreza, ha hecho grandes avances, pero muchas veces la inversión privada, extranjera y binacional también, especialmente en el ámbito de las industrias extractivas y en la tenencia de la tierra, ha tendido a estar asociada a conflictos sociales. El PNUD, como Agencia de Desarrollo de Naciones Unidas, reconoce, por cierto, que lo fundamental en estos son los derechos humanos, los derechos de las personas, que supuestamente tienen que beneficiarse del crecimiento. A la larga, por eso que hablamos de desarrollo humano, porque no basta hablar de crecimiento. Crecimiento desde hace mucho tiempo es insuficiente y la idea es desarrollo para las personas, desarrollo humano. Se trata de expandir las opciones que la gente pueda tener para protagonizar una vida según sus valores, con los recursos que hagan esas opciones posibles y con la seguridad necesaria para garantizar que estas opciones puedan ser ejercidas en libertad y en paz. Y por supuesto, el desarrollo humano está conectado a los derechos universales, a la igualdad, la no discriminación, la participación.
Y creemos que las sociedades son más justas, equitativas e inclusivas, son las más estables y seguras. Y por contrario, las que experimentan discriminación, exclusión y falta de responsabilidad de sus instituciones, corren el riesgo de caer en la inestabilidad. Y nosotros consideramos que el sector empresarial tiene una responsabilidad y puede desempeñar un papel importante en un crecimiento económico sostenible e inclusivo, favorable al desarrollo y a la promoción de un enfoque basado en derechos, y que vaya más allá de simplemente la responsabilidad social corporativa. Esto es importante. La responsabilidad social corporativa es un acto voluntario de las empresas. Los principios rectores son un conjunto de requisitos, como mencionaba antes, que va mucho más allá y que en América Latina recién comienza a discutirse, y he visto una declaración que ha sido elaborada por algunos de los Estados miembros, incluyendo Ecuador, Cuba, otros, que apunta muy bien en la necesidad de implementar esos principios rectores e ir más allá. En el PNUD hemos hecho un llamado a la acción empresarial para el desarrollo. Hemos trabajado con líderes de comunidades indígenas y autoridades de gobierno para promover el diálogo para la resolución de conflictos con el propósito de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, especialmente entre las empresas extractivas. Hemos trabajado con empresas extractivas para fortalecer mecanismos de responsabilidad corporativa, mejorando a su vez los instrumentos del Estado para su monitoreo. Hemos colaborado en el fortalecimiento de las capacidades de negociación de los sectores más vulnerables, impulsando el desarrollo de mercados inclusivos a favor de los pobres. Hemos promovido los derechos y el empoderamiento laboral de las mujeres en las empresas privadas y también públicas a través de nuestro sello de género desarrollado en la región. Es decir, cuando vemos que hay empresas que están promoviendo mujeres para cargos de autoridad, les damos un sello que ha habido un avance de estas empresas, y hemos visto entonces que para ganar ese sello de género, muchas empresas están mejorando la participación de las mujeres en cargos de responsabilidad significativa. Y por último, nos hemos comprometido a trabajar con los Estados miembros en la Agenda de Desarrollo post-2015. Tenemos el propósito de seguir trabajando con los gobiernos y también con el sector privado para mejorar la debida diligencia y el respeto a los derechos humanos y a la sostenibilidad ambiental. Nosotros aplicamos los principios rectores que mencionaba y apoyamos a los actores claves, a las instituciones del Estado, a las corporaciones y a la sociedad civil para enfrentar los impactos negativos que pudieran tener las actividades empresariales. Y nos preocupa especialmente el impacto adverso que algunas actividades del sector privado puedan tener y tienen en el modo de vida y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como los impactos degradadores de la biodiversidad y de los recursos ambientales por parte de las industrias extractivas. Por ello, el avanzar de la aplicación de los principios rectores a la elaboración de un instrumento vinculante sobre el tema nos parece muy importante. En este momento el conocimiento de los principios rectores es muy limitado. Son pocos los países que están difundiendo estos principios, y el avanzar hacia un instrumento vinculante nos parece una idea muy significativa, donde los países que están representados en esta convocatoria, este evento, pueden tener un liderazgo significativo que le haga un gran favor a la comunidad internacional. Quisiera terminar yendo más allá de los principios rectores y mencionar que en el PNUD y en el Grupo de Desarrollo de todas las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas que a nivel de América Latina y el Caribe me honro presidir, estamos muy comprometidos a apoyar a los gobiernos en la Agenda de Desarrollo post-2015, y en este sentido quiero destacar que acabamos de presentar un documento denominado 1 millón de voces, el futuro que queremos, que lanzó el secretario general y la administradora del PNUD hace pocos días, que recoge los puntos de vista sobre el mundo que queremos de más de 1 millón de personas que fueron encuestadas a través del mundo. Durante casi un año la gente participó activamente en 88 consultas nacionales que hicimos, en 11 diálogos temáticos
y a través de una encuesta mundial que hicimos. Y creemos que escuchar estas voces de lo que nos está diciendo la gente sobre el futuro deseable nos parece importante y puede ayudarle a los Estados miembros a alcanzar un consenso. ¿Cuáles son los resultados de esta conversación global? ¿Cuáles son los mensajes que están dando para los gobiernos que en último término son los que van a construir la agenda post-2015? Primero, la gente exige participar en los procesos de transformación de su propio destino y por lo tanto en la agenda mundial. Segundo, la agenda inconclusa de los ODM sigue siendo de vital importancia y hay, sin embargo, un llamado a ampliar su ambición y su urgencia. Tercero, la ciudadanía de nuestro país está indignada por la injusticia de las crecientes desigualdades e inseguridades existentes, sobre todo para las personas más pobres y marginadas del globo. Cuarto, los retos, dicen la gente que hemos encuestado, dice que los retos son complejos e interrelacionados, por lo cual el programa de desarrollo futuro debiera ser sostenible, integral, universal y aplicable a todos los países y a todos los pueblos, no solamente para algunos. La ciudadanía también clama por una nueva agenda basada en derechos humanos y en valores universales de igualdad, de seguridad, de justicia y una mejor gobernanza que sustente sus aspiraciones. Y finalmente sostienen, el último mensaje es la idea de un enfoque basado en objetivos concretos y medibles de esas nuevas metas, pero que la medición del progreso necesita ser mejorada. Es decir, que todavía no tenemos buenos instrumentos perfectamente que puedan ser apoyados por todos, que midan lo que constituye el progreso. Es importante resaltar que de estas consultas mundiales que hemos hecho también surge un llamado urgente al sector empresarial para que asuma sus responsabilidades con el Estado, con las comunidades a nivel nacional y donde un sector privado vibrante desempeña un papel importante en impulsar y financiar el desarrollo. Eso es lo que nos dice la gente. Por eso estimo que este es un buen momento para conjugar los principios rectores con esta agenda que se nos viene por delante para el post-2015. En suma, señor canciller, señor embajador, señores ministros que asisten y honran este evento, esperamos consolidar alianzas estratégicas con los gobiernos, con los actores privados, con la sociedad civil, para contribuir a hacer de estos en principios rectores sobre empresas y derechos humanos una realidad y hacer de la sostenibilidad ambiental, como bien decía el embajador Lasso, no solo un discurso, sino que una realidad viva en toda la región de América Latina y del Caribe, que sirva para la agenda post-2015 y que responda, por lo tanto, a los anhelos y a las demandas de nuestros pueblos. Muchas gracias. Lo decíamos al principio, el agradecimiento por la presencia de ustedes. Solo quiero destacar, por lo que significa haberse abierto un espacio en su apretadísima agenda, agenda de todos y de todas, pero particularmente al canciller de este hermano pueblo de Cuba, Bruno Rodríguez. También está con nosotros otro canciller de otro pueblo hermano, Samuel Santos, canciller de Nicaragua, y quiero destacar la presencia de Carlos Raúl Morales, que es el vicecanciller de Guatemala, también a la embajadora compañera María Rubiales, viceministra de Nicaragua. También veo otros colegas, embajadores, Julio Escalona de Venezuela, en fin, quisiera nombrarlos uno por uno, pero nos podríamos tomar todo el tiempo. Al final... Gracias por estar aquí a todos ustedes. Al final estamos haciendo todo lo posible, si respetamos nuestras propias reglas de juego, que haya espacio para preguntas. Por ahí está una compañera que se llama Celine Meneses, ahí está, y las preguntas serán por escrito, simplemente para ganar tiempo. Tenemos ahora entonces, según lo programado, la intervención de Dominique Renfrey. Solo tienen que avisarme que en qué canal para aquellos... porque la intervención de Dominique será en inglés, así que en qué canal estará la versión en español. Si me ayudan con eso,
Es el mismo canal, creo, ¿no? No, me dicen que no. Es otro canal, ya lo anunciaremos. Dominique. Antes que lo anunciemos, que antes de... 2, canal 2. Is so terrible at this stage that I will have to speak to you in English. I apologize for that. Next year, if we do this, I will speak in Spanish, I promise. It's a true privilege for the International Network for Economic, Social and Cultural Rights to be invited. Sorry, Yes. sorry. Canal 4, para la versión en español. Sorry. Okay. ¿Contiene todo? Yeah. Okay. It's a true honor and pleasure to be here with you for the International. Para la Red Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y estar en la presencia del embajador y del canciller y del director para el PNUD de América Latina y Caribe. También para señora Zambrano y Mestre, aguardo su presentación. Voy a ser breve. Soy coordinador de nuestro grupo de trabajo de responsabilidad corporativa. Tenemos 250 miembros de la sociedad civil en el mundo. Hemos estado trabajando en empresas y derechos humanos por más de una década. Hemos estado siguiendo muchos de los casos, incluyendo el caso que les afecta a la gente representada aquí. Me han preguntado hablar solamente un poco de los retos generales que estamos enfrentando en nuestra área. Hemos estado empujando a la ONU para desarrollar sistemas vinculantes de regulaciones y de proveer sistemas de remediación para la gente durante más de 10 años. Vemos el espacio para la gente afectada para encontrar un remedio poniéndose cada vez más chica. Este año vemos una interpretación restrictiva sobre el derecho internacional y vemos con otros países un espacio cada vez chico para encontrar remedios efectivos. También vemos sistemas que estamos intentando avanzar para regulaciones vinculantes sobre las corporaciones, constantemente siendo más aguados con sistemas voluntarios en su lugar. Notamos desde las normas de la ONU que la subcomisión de la ONU estaba promoviendo hace 10 años, era una amenaza a los estados y a las corporaciones con los cuales están aliados. Entonces tuvimos un sistema alternativo que producía un sistema no vinculante y voluntario. Y es lo que tenemos hoy. Hay algunos beneficios a esos principios rectores. Felicitamos a Naciones Unidas para involucrar a los países en eso, pero aguardamos el día que va a haber sistemas vinculantes para las corporaciones y una manera para que la gente busque una remediación efectiva donde sus propios países no suministra ese remedio. Vemos también un aumento en influencia corporativa en el proceso de decisiones, que algunos llaman la captura corporativa. Lo vemos en el pasar de regulaciones en el Parlamento, vemos el uso del dinero corporativo que influye en esos procesos de toma de decisiones para que sean más aguadas las decisiones. También a nivel internacional, donde hay esfuerzos para avanzar sistemas vinculantes contra las corporaciones. Entonces, en ese sentido, felicitamos a los movimientos de Ecuador la semana pasada para
revivir conversaciones a nivel internacional para un nuevo sistema vinculante de regulaciones. También quisiéramos señalar uno de nuestros miembros más cercanos en América Latina. Eso fue el nombre. Es un miembro fuerte nuestro en la región a través de 15 países. En la información que recibieron al entrar, tiene una declaración excelente que pasaron hoy, haciendo un llamado para sistemas vinculantes de regulaciones, y también van a estar pidiendo una alianza entre estados que comparten la perspectiva de Ecuador de la semana pasada para juntarse con grupos en el sector de sociedad civil y otros para reequilibrar la simetría de poder que hemos estado señalando en cuanto a los procesos de toma de decisiones y la impunidad a nivel internacional. También vemos una tendencia desde hace tiempo de las corporaciones de encontrar maneras por las cuales pueden evadir la responsabilidad y sobrepasarse a la responsabilidad internacional, y cada vez más utilizan el arbitraje para sobreponerse sobre la soberanía de los estados. Hacemos un llamado a los estados a retomar el control de su autoridad judicial soberana para considerar que su posición respecto a tratados que dan ese tipo de adjudicación a las corporaciones, y también para considerar cómo pueden aplicar la aplicación de estos tratados a nivel nacional y para que no estén a nivel internacional. Un buen ejemplo es de Australia, donde Australia se ha negado a firmar tratados de inversiones que tienen cláusulas de arbitraje, sobre todo en el de Estados Unidos, y les urgimos a los otros estados de seguir esto como un paso importante para retomar el control sobre cómo se hacen las decisiones. Y por último, nos comprometemos a ayudar a Ecuador y cualquier estado que está dispuesto a sostener reuniones que nos ayude a avanzar, y aguardamos futuras oportunidades en ese sentido. Gracias. Thank you, Dominique. De la Procuraduría General del Estado ecuatoriano. Muchas gracias. Ok. Bueno, en primer lugar, pidiendo las disculpas necesarias por el problema logístico. A nombre de la Procuraduría General del Estado del Ecuador, es para mí un honor encontrarme en las Naciones Unidas ante la invitación del señor Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador y el embajador ante la misión de las Naciones Unidas. Para explicar brevemente, y vamos a tratar de ser lo más didácticos posibles, porque a veces los asuntos jurídicos son un tanto pesados para las personas en general. Y más que nada este caso, porque es un caso muy largo, un caso que se remonta muchos años atrás y que no solo involucra al Estado ecuatoriano como tal, sino que involucra a sus pobladores y específicamente a sus pobladores. Así debemos pasar simplemente a remontarnos a la fecha en la que Texaco inicia sus operaciones en el Ecuador, que es 1964, fecha en la cual el Ecuador firma con Texaco un acuerdo de concesión para la explotación del petróleo en nuestro país. Desde esa fecha hasta 1990, Texaco opera específicamente los campos, crea la infraestructura, conduce la exploración y la producción de los bloques petroleros.
De 1990 a 1992 pasa la operación temporalmente a Petroecuador, quien realiza desde ese momento todos los esfuerzos necesarios para reformar los procedimientos que hasta ese momento en la explotación de petróleo había venido desempeñando Texaco. En 1992, Texaco finaliza el acuerdo de concesión con el país y sale del Ecuador. Es así que en 1993 un grupo de residentes de la región amazónica demanda a Texaco ante las Cortes de Nueva York en la llamada demanda Aguinda, buscando una remediación ambiental extensa en el área que Texaco había explotado durante aproximadamente un cuarto de siglo. Es importante notar que en todo este punto el Estado ecuatoriano no era parte del proceso, sino las personas afectadas directamente por la contaminación ambiental. De 1993 hasta el 2002, los afectados por la contaminación mantuvieron el proceso en las Cortes de Nueva York, en donde la defensa de Texaco argumentó claramente que quien era el tribunal adecuado para conocer sus demandas eran los tribunales ecuatorianos en función de su idoneidad, su capacidad y su transparencia. Así lo hicieron saber a las Cortes americanas en varias instancias, y en razón de ello las Cortes americanas resolvieron que se trasladara el caso a Ecuador. Es importante notar que cuando se da esta decisión, Texaco y Chevron, su sucesora en derecho, se comprometen a acatar las decisiones que tomen las Cortes ecuatorianas al respecto. Es importante no dejar pasar por alto que una vez que Texaco salió del país en 1992, el Estado ecuatoriano, dentro del término de los trabajos realizados por Texaco, firmó un acuerdo de liberación, de demandas que el Estado ecuatoriano o Petroecuador pudieran levantar en contra de Chevron, no de sus ciudadanos. Y eso ha quedado muy claro incluso en el proceso arbitral. En mayo de 2003, los afectados por el juicio del Lago Agrio inician el juicio en la República del Ecuador conforme fuera determinado, y este juicio demora bastante tiempo, podríamos decir, y es bastante extenso. Es así que tenemos 100 inspecciones judiciales en este juicio, miles de resultados de laboratorios, muchos reportes de expertos, y el expediente llega a exceder las 200.000 páginas. Nuevamente hay que resaltar que esto es una iniciativa de los afectados del Lago Agrio. El Estado no interviene como parte en el proceso, y tan es así que el proceso aún no ha concluido. Los demandantes de la región amazónica todavía están a la espera de una resolución de casación y probablemente de un recurso extraordinario de protección. El 23 de septiembre de 2009, Chevron inicia un proceso de arbitraje administrado por la Corte Permanente de Arbitraje, fundamentado en el Tratado de Protección de Inversiones suscrito entre Ecuador y Estados Unidos en 1997. En su demanda y en su posición en el arbitraje, Chevron ha alegado lo siguiente, y espero ser lo suficientemente breve. Primero, que Ecuador en 1995 liberó a Texaco y por ende a Chevron de todo reclamo ambiental, ya sea traído por el Estado, ya sea traído por sus pobladores. Es importante tomar en cuenta que este acuerdo que nuevamente reiteramos, suscribió el gobierno ecuatoriano, no puede involucrar a sus ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a recurrir a la justicia ecuatoriana o a cualquier
estamento de justicia que ellos consideren oportuno. En segundo lugar, que la sentencia y el proceso del Lago Agrio constituyen denegación de justicia. Tal vez se me pasó indicarles que, si bien es cierto, el juicio del Lago Agrio no ha concluido totalmente, hay sentencia de segunda instancia condenando a Chevron al pago de daños y perjuicios por, si no me equivoco, $19.000 millones. Esta sentencia, como les comento, en primer lugar, Chevron pudo ejercer, imagínense, estamos hablando de una serie de inspecciones judiciales, reportes, 200.000 páginas de proceso. Chevron no puede aducir que se le ha denegado justicia. Ha podido ejercer sus derechos, y tal los ha podido ejercer que en este momento la causa se encuentra para conocimiento de la Corte Nacional de Justicia para resolver sobre la casación presentada. En tercer lugar, alega Chevron que el Tratado de Protección de Inversiones es aplicable a este proceso en virtud de que deviene de una inversión, pero no olvidemos, el Tratado de Protección de Inversiones fue firmado en 1997 y las inversiones de Texaco finalizaron en 1992. Es decir, se nos está solicitando una aplicación retroactiva del tratado, y así se lo hemos hecho ver al Tribunal Arbitral. En cuarto punto, nos indican que Chevron no es responsable por el daño en la Amazonía. Y aquí viene la gran pregunta. Operó durante 25 años. Una vez que salió, las comunidades protestaron por los daños ambientales que se dieron en sus territorios. E incluso hoy en día los daños son tangibles. Lo hemos podido ver. Finalmente, estamos enfrentando como Estado ecuatoriano una campaña en contra del Estado, en contra de la independencia judicial, la cual la hemos denunciado ante la Corte de Arbitraje para que tome las medidas suficientes para precautelar que, si tenemos un juicio, sea en las condiciones más justas posibles. Eso es todo, señor canciller. Bueno, ahora la intervención del ministro Ricardo Patiño. Muchas gracias, Javier, y quiero agradecer profundamente la asistencia, su compañía, de los queridos amigos representantes de países hermanos que nos acompañan acá, de sus cancilleres. Acaba de llegar hace un momento adicionalmente el vicecanciller de Bolivia, Juan Carlos Alurralde, y Juan Ramón de la Quintana, ministro de la Presidencia de Bolivia. Gracias por estar aquí. A ustedes. Queridos amigos, este evento ha sido organizado con el ánimo de seguir profundizando en el debate, en la búsqueda de soluciones a la injusta situación que experimentamos muchos países del sur. Países dotados con grandes reservas de recursos naturales, pero a la vez condenados debido a las prácticas irresponsables, neocoloniales, de algunas transnacionales que han operado en nuestros territorios atentando contra los derechos humanos de nuestras poblaciones y contra nuestra riqueza natural. Desde el Ecuador y junto con varios gobiernos cuestionamos precisamente esta búsqueda del lucro sin límites. El ser humano y el ecosistema que necesita este ser humano para sobrevivir y vivir bien no pueden estar sometidos al capital, sino al revés. Es el capital el que debe someterse al bienestar de los seres humanos. Por más que disponga de billones de dólares, ninguna empresa puede estar por encima de la ley y de los derechos humanos y ambientales. El Estado tiene el deber de proteger en su territorio a los seres humanos y a la naturaleza frente a los abusos cometidos por ciertas empresas transnacionales. La justicia debe primar en los litigios que oponen dichas empresas a los Estados.
Desgraciadamente, podemos comprobar día a día que esto no es así, que estos deseos no se cumplen, que estos principios, como lo ha dicho Heraldo Muñoz al inicio de la intervención, no se cumplen. En los últimos años se han multiplicado las demandas de grandes multinacionales y transnacionales en contra de los estados ante tribunales internacionales de arbitraje. En 1996 se contaban 38 arbitrajes de este tipo. En el 2011 ya eran 250 procesos de arbitraje por año de este tipo. En la mayoría de ellos, los árbitros fallaron a favor de los intereses de las empresas privadas y en contra de los estados demandados, casi siempre estados del sur. No está de más resaltar que estos litigios millonarios amenazan la economía de los estados. Las condenas que resultan de estos arbitrajes suman cifras astronómicas. Lógicamente, las repercusiones de esas sentencias no son las mismas para los estados que para las grandes transnacionales en las pocas veces en que éstas se ven condenadas. Comparen, si no, el capital del que disponen empresas de este tipo y algunos estados. ExxonMobil dispone de 482.000 millones de dólares, es decir, una cantidad similar al presupuesto general del Estado francés para este año. Valores de las acciones de esta compañía. Royal Dutch Shell dispone de 467.000 millones de dólares en valores de bolsa de sus acciones, lo que supone 2.5 veces el presupuesto general de la nación argentina. Y así hay ejemplos por docenas. El Ecuador se enfrenta actualmente a la campaña difamatoria de una de esas empresas. Esa empresa es Chevron. Chevron dispone de 240.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Esto equivale aproximadamente a 7 veces, óiganse bien, 7 veces el presupuesto general del Estado ecuatoriano para el año 2012. Pero esta empresa, que fue condenada en el año 2011 a pagar 19.000 millones de dólares a los ciudadanos afectados por los daños ambientales y a su salud causados por Texaco, la empresa que compró en el año 2001, ha decidido emprender una campaña multimillonaria para evadir su responsabilidad y endosar el monto de su condena al Estado ecuatoriano, a los ciudadanos ecuatorianos. El caso es el siguiente. Desde 1964 al 1990, la empresa estadounidense perforó y operó 356 pozos de petróleo, abriendo para ello 1.000 fosas, sin ningún tipo de recubrimiento y de protección. En ellas arrojó residuos de todo tipo, principalmente petróleo, lodo de perforación y aguas tóxicas, que causaron daños ambientales inconmensurables y deterioraron la calidad de vida de los miembros de las comunidades locales. En total, vertió aproximadamente 80.000 toneladas de residuos tóxicos, 80.000 toneladas de residuos tóxicos en la selva amazónica, contaminando así fuentes de agua dulce vitales para las poblaciones locales. La envergadura del daño causado es gigantesca. Al día de hoy permanece como el vertido tóxico más grande de la historia a nivel mundial. Solo para que se hagan una idea, esto supone un derrame 87 veces superior al protagonizado por British Petroleum en el Golfo de México en el año 2010. Desgraciadamente, los gobiernos anteriores no se preocuparon por el medio ambiente ni por el bienestar de nuestros ciudadanos. Frente a los masivos y evidentes daños ambientales ocasionados, solo pidieron a la empresa Texaco que limpiara apenas una mínima parte de las piscinas abiertas para la explotación. Texaco era la única responsable de los daños ambientales, como única operadora del consorcio, es decir, única empresa que explotaba el petróleo. Texaco se había comprometido a usar material seguro y de última tecnología para la reinyección de lo que se llama técnicamente las aguas de formación, es decir, esas aguas mezcladas
con residuos tóxicos que salen cuando se extrae el petróleo. Precisamente Texaco patentó en esos años técnicas de reinyección segura, pero si bien las utilizó en los Estados Unidos, jamás las utilizó en el Ecuador. Prefirió usar técnicas obsoletas y verter residuos petrolíferos a los ríos de la Amazonía directamente en los ríos de nuestra Amazonía, antes de utilizar responsablemente algo de dinero en la seguridad del medio ambiente y de las poblaciones locales. Las pruebas siguen allí en nuestra Amazonía, todavía se pueden comprobar, quedan ahí como testigo vergonzante de la ignominia. Pero esto no es todo. Deben ustedes saber que Texaco ni siquiera ejecutó lo poco que se le había pedido que limpiara. Se contentó con tapar con algunas capas de tierra unas pocas piscinas y fosas que se había comprometido a limpiar, y ni siquiera tocó la mayoría de ellas. Esto es, no barrió la basura y la puso en su lugar, sino que le puso encima una alfombra, una capa de tierra para que no se viera. A pesar de esto, en el año 1998, el gobierno de Yamil Mahuad, y lo tenemos que denunciar con vergüenza, decidió firmar un acta de finiquito, liberando a Texaco de cualquier demanda que pudiera presentar el Estado en el futuro. Como lo ha dicho la representante de la Procuraduría, el Estado ecuatoriano. Nunca se limitó el derecho que asiste a los ciudadanos afectados para reclamar justicia ante una corte nacional o internacional. Por otra parte, Texaco, hoy Chevron, hizo lo imposible entre 1993, año en que los ciudadanos de las comunidades amazónicas presentaron la primera demanda en los Estados Unidos, y el año 2001, para lograr finalmente que el juicio se trasladara al Ecuador. En esa época la empresa explicaba que las cortes ecuatorianas eran idóneas para conocer el caso y se comprometió a acatar la decisión que las cortes tomarían. Seguramente no esperaban perder. De hecho, habían ganado en el pasado varios juicios en el Ecuador, y ahí sí la justicia era buena. Pero esta vez fue distinto. En el 2011, después de 9 años de trabajo, la Corte Ecuatoriana del Lago Agrio condenó a la empresa Chevron Texaco a pagar 9.600 millones de dólares a los afectados y a pedir disculpas. De no pedir disculpas en las siguientes 2 semanas, la cantidad a pagar se vería duplicada. Chevron Texaco se negó a pedir disculpas, por lo que la multa llegó a los 19.000 millones de dólares. ¿Qué ha hecho Chevron desde entonces? ¿Acaso ha buscado la manera de compensar, resarcir a las personas a las cuales perjudicó? No. Estimados y estimadas asistentes, en su lugar, Chevron ha demandado ya 3 veces al Estado ecuatoriano ante tribunales de arbitraje internacional. La razón es sencilla. Chevron no quiere aceptar, mejor dicho, Chevron no puede concebir el haber perdido un juicio frente a humildes ciudadanos ecuatorianos afectados por sus malas prácticas. Por si esto fuera poco, Chevron ha emprendido una campaña de desprestigio del Ecuador a gran escala, hay que decirlo, a escala planetaria. Gasta centenares de millones de dólares en cabildeo político y en propaganda falaz. Repite a quien la quiere leer y escuchar que la justicia ecuatoriana es totalmente corrupta y no escatima recursos para promover esta idea. No duda en ejercer presiones en el Senado y el Departamento de Comercio estadounidenses. Lo hizo, por ejemplo, buscando que no se le renovaran al Ecuador las preferencias arancelarias derivadas del ATPDA y del Sistema General de Preferencias. Tampoco duda en publicar comunicados engañosos en todos los medios de comunicación a su alcance, y son muchos. Y lo peor es que los tribunales de arbitraje, contra toda lógica jurídica, aceptaron tratar el caso sobre la base del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones que el Ecuador firmó con Estados Unidos. Tratado que entró en vigencia recién en el año 1997, o sea, 5 años después de la partida de Texaco. El tratado no contemplaba ninguna cláusula retroactiva, como en general no las contempla. Pese a esto, los tribunales se declararon competentes, un verdadero atentado a la seguridad jurídica, seguridad que tanto reclaman las empresas para
invertir en nuestros países. Un atropello a los principios universales del derecho que no puede quedar impune. Sepan que uno de esos tribunales ha condenado al Estado ecuatoriano a pagar 96 millones de dólares a Chevron en base a ese tratado. Uno de los juicios. Y no es todo. En el caso más reciente, en el caso que llamamos Chevron 3, por ser la tercera demanda de Chevron en contra del Ecuador, el tribunal pidió al Estado que suspendiera la ejecución de la sentencia de la Corte del Agua Agrio. Le pidió al Estado que suspenda la sentencia de la Corte. El Estado ecuatoriano no puede hacer esto. Nuestra Constitución consagra la separación de los poderes judicial y ejecutivo. Somos una democracia. Es por esto que nunca hemos interferido en el caso del Agua Agrio. Lo que dice Chevron al respecto es sencillamente mentira. Les debo la verdad. Sí hemos escuchado las preocupaciones de los ciudadanos afectados y es nuestra obligación. Entendemos que este es nuestro deber, de la misma manera que era el deber del presidente Obama ir a escuchar a los afectados cuando se dio el terrible derrame de la British Petroleum en el Golfo de México. Pero sepan que los anteriores gobiernos han mantenido oficialmente y con representantes de muy alto nivel nada menos que 11 reuniones con empresarios de Chevron en el transcurso del juicio del Agua Agrio, y entonces nadie habló, peor Chevron, de interferencia. Hoy la empresa Chevron busca a toda costa endosar el monto de esa condena al Estado ecuatoriano. Quiere que sea el Estado y en última instancia el pueblo ecuatoriano quien pague por el desastre ambiental que causó Texaco. Para ello difunde masivamente propaganda en la que declara que la responsable de los daños ambientales es la empresa estatal Petroecuador. Poco le importan las evidencias que el propio presidente del Ecuador fue a comprobar y enseñar al mundo. En esta fotografía tenemos la revelación de lo que el presidente del Ecuador hizo hace pocos días. Como muchos ya saben, el presidente Rafael Correa acudió el pasado martes a uno de los pozos operados exclusivamente por la compañía estadounidense, pozos que fueron cerrados tras la salida del país de Texaco Chevron. Después de que salió Texaco, nunca se hizo ninguna actividad de extracción petrolífera en ese lugar. La mano bañada de petróleo que mostró el presidente entonces, tras hundirla en uno de estos pozos dejados de estos, 1000 pozos o lagunas dejadas, es la prueba irrefutable, indiscutible, de que la compañía miente cuando asegura que la contaminación fue provocada por Petroecuador. Tampoco le importa a Chevron que los ciudadanos afectados, testigos y víctimas de los daños ambientales, le demanden, mientras que nunca han demandado a Petroecuador. Miente. El miércoles pasado se permitió hasta declarar que el Tribunal de La Haya la había eximido de cualquier daño ambiental, algo que el laudo del tribunal no contempla en ninguna página. En su comunicado ese día la petrolera declaraba que el juego ha terminado. Pues no, estimados amigos y amigas, se los digo claramente, esto no es un juego y para nosotros la batalla apenas comienza. No escatimaremos esfuerzos para que la verdad prevalezca y el mundo entero conozca lo que hizo Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana. Afortunadamente, ni los tiempos son los mismos de antaño, ni el Ecuador está solo en esta pugna. Y no son los mismos tiempos porque los estados del sur están cada vez más determinados a revisar los términos de relacionamiento con las empresas transnacionales. Las estadísticas abrumadoras que muestran los tribunales de arbitraje en contra de nuestros países hacen cada vez más visible el oscuro entramado de intereses cruzados que existen entre empresas, árbitros y abogados vinculados a estos foros. En Sudamérica hemos tomado iniciativas como la conformación de un centro de solución de controversias de la Unión de Naciones Suramericanas, que será clave en la reconfiguración de los equilibrios entre intereses públicos, nacionales y rentabilidades privadas de carácter transnacional. Al menos, y de momento, a nivel regional, pero quizá inspire también a otros rincones del sur global. Esa es nuestra vocación. Por lo demás, 12 países latinoamericanos y del Caribe decidimos asistir en Guayaquil
a la primera conferencia de estados afectados por intereses transnacionales, convocada en abril de este año. Un encuentro del que surgió, entre otras, la iniciativa de crear un observatorio del sur para empresas transnacionales. Auténtico espacio de confluencia entre países para la puesta en común de aquellas experiencias que deben alimentar todo un equipo de pensamiento útil a la tarea de construir un orden mundial más justo y equitativo. Por último, déjenme destacar un hito que ha pasado relativamente inadvertido para la mayoría de medios de comunicación a nivel mundial, pero que representa también una luz de esperanza para nosotros. Hace apenas unos días, en concreto, el pasado 13 de septiembre, se celebró en la 24ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra. En la misma, 85 países suscribimos la Declaración Conjunta sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, un texto que llama a crear un instrumento vinculante de derecho internacional para someter, con esas palabras, para someter así el poder transnacional al escrutinio de los mecanismos de vigilancia y promoción de los derechos humanos como debe ser. Queda aún mucho por recorrer en esta dirección, no lo niego, pero también es innegable que comienza a oírse un ruido de fondo en el concierto de naciones, en el sistema de equilibrios global. Los países del sur están despertando. Reclaman un nuevo equilibrio geopolítico frente al dominio aún existente de los capitales internacionales. Ese ruido se extenderá pronto por estos pasillos. Ese ruido retumbará en los oídos de Chevron, de sus accionistas y de los miembros de su consejo de administración. Pero para ello necesitamos la movilización activa y decidida de las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, de nuestros millones de migrantes repartidos por el mundo, de los migrantes de los países del sur, de los millones y millones de ciudadanos y ciudadanas de bien. Necesitamos que hagan saltar las alarmas de sus conciencias cada vez que se encuentren frente a algún producto de Chevron en el mercado, cada vez que pasen por alguna de las miles de sus gasolineras. Antes de pararse a comprar, las personas deben saber lo que esta marca esconde. Expresar nuestra indignación ante los responsables de los atropellos a los principios universales del derecho que hemos denunciado con tanta claridad hoy en la tarde. Invitar también a nuestros hermanos de los países latinoamericanos, de África, de Asia, del sur en general, a participar en la próxima y segunda conferencia de estados afectados por los intereses transnacionales. Invitarlos a ser fundadores, a tener el orgullo, la honra de ser fundadores del Observatorio de Empresas Transnacionales que esperamos constituir en muy pocas semanas. Y también invitar a algunos, como lo hemos hecho, a formar parte del Comité de Auditoría de los tratados bilaterales de inversión que en el Ecuador estamos constituyendo. Ya han comenzado a formarse también comités de solidaridad con el Ecuador, por este caso, en varias ciudades de América Latina, de Europa, de Estados Unidos. Desde aquí, les pido que participen en estos comités, que los creen en sus respectivas ciudades si no existieran aún, que abran espacios y canales para difundir lo que está pasando. Frente al poder gigantesco que despliega esta transnacional para atacarnos, frente al Goliat, Chevron y su impunidad, nuestra onda invencible será la verdad. Muchas gracias. No olviden que hay la posibilidad de preguntas y por ahí está Celine Meneses para que allá está al fondo, levanta la mano para que se la entreguen a ella, por favor. Y vamos a hacer antes del testimonio de los dos ecuatorianas, porque vamos a hacer una pequeña modificación y se lo pido a ustedes que nos lo permitan, porque sabemos que está aquí Martin Cole. Aquí a la derecha. A la derecha.
Martin Core es director ejecutivo de South Center, organización intergubernamental de países en desarrollo con sede en Ginebra, así que Martin tendrá poquitos minutos, está un poquito fuera del programa, pero es muy bienvenido, le agradecemos su presencia a Martin, así que tienes la palabra, Martin. Thank you very much. Muchas gracias. Solo quería pasar un minuto o dos para expresar mi solidaridad con Ecuador en términos de la tragedia que es no solamente la contaminación, pero la explotación por la petrolera contra Ecuador. Entonces, en el pasado, el contaminador pagaba. Ahora tenemos el principio de pagar al contaminante. Entonces, mejor que las compañías vayan a las compañías, no hagan nada, esperan el término del contrato y después enjuiciar al gobierno. Entonces tenemos eso con los tratados de inversión, que es la raíz del problema. Les hemos dado el poder de enjuiciar a los gobiernos y impedirles que actúen. Entonces, estos tratados bilaterales de inversiones tienen cláusulas muy peligrosas. Muchas veces no las conocemos cuando las firmamos. Una cláusula es que hay que dar al inversor un tratamiento equitativo y justo. Suena lindo, pero el significado es que cuando el inversor viene a tu país y el gobierno cambia su política, es injusto para ellos porque ha perdido su futura ganancia y hay que compensarle por su futura ganancia. Otra cláusula es la expropiación. No significa que usted toma una fábrica. Si el gobierno tiene una nueva regulación y el inversor pierde su dinero, hay que compensarle. Ahora, el otro problema es el sistema de arbitraje. Como el señor Patiño ha dicho, es un sistema muy corrupto y no transparente y no hay apelación. Las cortes pueden fallar como quieran y hay que aceptar la decisión. Como vemos en el caso de Chevron Texaco con Oxy, que enjuició a Ecuador por $2 millones, y no solamente es Ecuador, Argentina también está sufriendo, África del Sur, un gobierno que llegó al poder para terminar con el apartheid, instituyó una política de gobierno dando más poder a los negros, y una de las compañías transnacionales se objecionó porque dice que usted me está quitando mi futura ganancia. Enjuiciaron al gobierno de Sudáfrica y ellos decidieron que van a salirse de todos los tratados de inversiones y jamás firmarán otro tratado de inversión. Estos tratados tienen una cláusula de sobrevivencia. Aunque usted se retire del tratado o el tratado vence, la vigencia sigue por 15 años. A Uruguay le están enjuiciando, también a Australia. Por ejemplo, en los paquetes de cigarrillos, donde dice que no pueden poner la marca de la empresa del tabaco, también le están enjuiciando. Angela Merkel le están enjuiciando por millones de dólares por las plantas nucleares. Hay que reformar estos tratados de inversiones, reemplazar los BIT, o si usted firma una FDA con la Unión Europea o Estados Unidos, tendrá ese tratado de inversión. La solución es de dejar de firmar esos tratados de inversión. Cuando vencen, no los renuevan y tenemos que tratar las cláusulas de sobrevivencia. Hay que cambiar, reformar o cancelar el sistema de arbitraje. En el caso de Argentina, encontraron que después de que la Corte falló a favor del inversor, que el presidente del tribunal
es un director de la transnacional que enjuició a la Argentina. Entonces es totalmente en contra de cualquier ley Entonces la iniciativa de Ecuador, yo estuve en la reunión fundadora en abril, cuando formamos la alianza de países afectados por transnacionales, es el comienzo de una lucha en contra de este sistema. Hay cada vez más países juntándose a eso. Sociedad civil tiene que juntarse, sumarse. Lo que estamos haciendo en metas de desarrollo sostenible, entonces sería negado. Si usted toma acciones, las empresas les van a enjuiciar por millones de dólares, a menos que ustedes que hagamos cambios, y felicitamos al ministro por esta acción valiente, y otros gobiernos. Los gobiernos de Asia y África, si saben de esta iniciativa, le van a estar feliz. Queremos establecer el centro de investigación, este observatorio, para hacer conocer a nuestros ciudadanos de la amenaza de que mientras existe este tratado no vamos a poder llegar a las metas porque nos van a enjuiciar. Y les felicitamos y esperamos que todo el mundo se suma a la iniciativa. Muchas gracias. Martín, y tenemos para cerrar las intervenciones los testimonios de los compatriotas de los ecuatorianos y ecuatorianas, José Shingre y Carmen Zambrano. Empezamos con José. José, si Carmen apaga el suyo, Carmen. Señores cancilleres, señores delegados, cuerpos diplomáticos aquí reunidos, señores periodistas de todo el mundo, mi nombre es José Medardo Shingre Robles, soy un campesino que vivo y radicado en la Amazonía ecuatoriana, concretamente en el cantón y provincia de Orellana. Lo que voy a mencionar no es otra cosa, sino que la verdad y simplemente la verdad. La compañía Texaco, hoy Chevron, operó con algunas prácticas nada convincentes y que a hoy nos está costando no solamente el batallar en el campo social y cultural. Esas zonas están habitadas y habitamos muchas nacionalidades originarias de ese sector. Entre otras son las siguientes: los Huaos, los Sionas, Secopaye, los Cofanes, los Shuaras y los Quichuas. Y mucha gente que hemos emigrado de otras provincias del Ecuador por motivos que en los años 60 y 70 hubieran las sequías en la nación ecuatoriana, especialmente en la región sur. Y digo las prácticas porque yo fui uno de los trabajadores de Texaco. Ellos, para abrir los pozos, solían hacer entre 2 y 3 piscinas para poner todos los lodos y aguas de formación. Ahí llovía desde entonces, en esas épocas, mucho, y se desbordaban esas piscinas. Y aun cuando se desbordaban, también tenían otra manera de ir esa agua
hacia los esteros y por ende a los ríos y a los más conocidos como es el río Napo y el río Aguarico. Porque los cuellos de ganso que ponen tienen la figura de este micrófono, que sale desde las piscinas hacia las vertientes de agua, o sea, el campo raso. Es más, no solamente habían piscinas, en los pozos, habían también en las vías, para almacenar grandes cantidades de petróleo y cargarlas en tanqueros, para regar millones y millones, no solamente de desagüe, sino del crudo, para compactar el petróleo, o sea, la piedra bola, en todos los senderos de los pozos. Eso ocurría desde entonces llamada provincia de Napo, hoy provincia de Sucumbíos y de Orellana, es decir, en el nororiente ecuatoriano. Cansados de eso, nosotros los campesinos comenzamos a darnos cuenta que nuestra salud y la de los animales domésticos, como los de los silvestres, se morían a consecuencia de lo que caían en las piscinas de lodos. Además de eso, esa agua es muy apetitosa por la sal que tenía, y aún la tiene. Habíamos rogado desde entonces a Texaco que no utilizara esos sistemas para ese tipo de trabajos. Eso ocurrió, le digo, desde la llegada de Texaco hacia el Ecuador. Y llegó un momento que ellos dijeron que no era Texaco. Entonces nos dimos cuenta que había hecho una compañía llamada Texaco. Y ellos no quisieron reconocer que esa compañía era de ellos, pero nosotros los sueldos sí nos los pagaban como Texaco. Es así que en las décadas, especialmente del 70 y el 80, y hasta cuando se fueron en el 90, hubieron muchos abusos, no solamente a la salud humana, sino a las personas en sí mismas. Porque ellas gobernaban, no gobernaban las autoridades. Y con mayor respeto quiero decirles, ni siquiera las Fuerzas Armadas gobernaban. Porque ellos determinaban que vayan estos uniformados para que nosotros no portáramos resistencia cuando nos derrocaban los cultivos, sea de café, caña de azúcar, frutales y entre otros. Y nosotros, inclusive, éramos perseguidos por las mismas autoridades. Sin embargo, posteriormente, dijeron que iban a hacer una remediación ambiental, y la práctica fue la siguiente. Para supuestamente remediar, se dieron el lujo de llevar desde tractores para empujar todas esas piscinas hacia los esteros, hacia la parte más baja, la superficie más baja, donde había agua. A otras piscinas las taponaron, es decir, les pusieron muchas capas de tierra sobre eso, que con los años está resaltando hacia afuera. En otras ocasiones cavaron fosas en el entorno de los mismos pozos y ahí está sepultado ese petróleo. Sí me hago entender. En otros casos quemaron también ese petróleo, pero ningún trabajo de esos ha dado resultados. Consecuencia de eso, están muriendo cientos y ya miles de compañeros campesinos, indígenas compañeros. Y es lo que más nos duele en el alma,
porque inclusive los gobiernos no nos han ayudado a los clamores de nosotros. Nosotros no queremos plata, no queremos dinero. Lo que queremos tener dos cosas, señores. Agua queremos, porque en la zona no hay cómo coger agua. Está contaminada. Por más que las autoridades locales quieran darnos agua, no lo pueden. Todo está contaminado, inclusive el aire. Queremos agua y queremos justicia, nada más. Justicia. Porque hoy, por hoy, ni la agricultura nos vale. ¿Qué vale que nosotros tenemos las manos encallecidas? Pero la agricultura ya no da lo que más antes daba. Nuestras familias se enferman a cada rato. Y mientras permanezca esta desadaptada práctica de Chevron, antes Texaco, nada será bueno. Por más que puedan agrupar todos los médicos del mundo, tenemos claro en mente que si no se quita, se hace una remediación ambiental adecuada desde el corazón humano, ningún remedio será bueno. Ningún remedio será bueno. Solamente valdrá para seguir con el mercantilismo de conciencias, como lo ha hecho Texaco, hoy Chevron, y nada más. Por eso hasta cierto punto nosotros hemos llegado a decir que el petróleo ha sido una maldición por la práctica de Texaco. Y hoy cuando nosotros pedimos justicia, se dice que es el mismo Estado. Nosotros no estamos defendiendo al señor presidente de la República ni al Estado, sino que nosotros nos sentimos Estado. O sea que quiere que nosotros paguemos las injusticias de Texaco, hoy Chevron. Y eso no se debe dar en ninguna parte del planeta. Estamos viendo claro que ellos defienden son los dólares, la parte económica, la parte mercantil, pero no se defiende la vida. Cuando la vida es primero, no otra cosa. Y si algún rato se dijera que el Estado ecuatoriano es el que no ha hecho algo por su país, señores, yo estaba muy joven de ese tiempo, pero todas las órdenes técnicas le daban a nuestros jefes, los mismos de Texaco, porque ellos nos decían, y decía públicamente ahí, que Ecuador no tenía todavía la mentalidad técnica para hacer, y por eso es que toda la parte técnica la ponían ellos, nos indicaban. Y nos decían que para eso ellos eran suficientemente capaces para formar estos técnicos. Yo de técnicos, señores, no tengo nada. Pero ellos eran los que daban las órdenes a todos, no solamente a los ecuatorianos que trabajaban ahí, sino a todas las gentes de otros países que venían. Disculpen que redunde. Y hoy quieren que nosotros mismos paguemos todas las irresponsabilidades de esta compañía. No es justo, no es justicia. Repito y redundo. Queremos agua y queremos justicia, no dinero. Queremos una remediación ambiental y social. Producto de eso, también se acabó una nacionalidad que son los tetetes. Y de eso nada se dice. ¿Será justo acabar con la vida humana? Es la pregunta que nosotros los ecuatorianos nos hacemos. Yo quisiera, como ecuatoriano y persona dedicada a pelear por los derechos humanos, especialmente los ambientales, decirles que así pase lo que pasó con mi hermano Ángel Chingre, estoy dispuesto a darle mi vida. A él también lo mataron. Y se hizo una justicia a medias, donde jamás se dieron con los intelectuales. Aun cuando el señor que ejecutó la muerte de mi hermano lo dijo en la justicia, que era
tales personas con nombres y apellidos. Lo indicó. Y si eso me tocaría de hacerlo a mí, de perder la vida, no importa, señores. No importa. Porque por la vida humana no importa morir. Si hay alguna pregunta, estoy dispuesto a contestarla. Gracias, señores aquí presentes. Gracias a José. Y tenemos por último un brevísimo testimonio de Carmen. Te ofrezco 1000 disculpas, Carmen, porque estamos en Naciones Unidas, nos dieron esta sala hasta las 8, ya mismo nos golpean esa puerta y nos sacan a todos, porque así son las reglas. También ofrezco 1000 disculpas a todas y todos ustedes. Tengo algunas preguntas, no las vamos a poder procesar. Les ofrecemos 1000 disculpas, están direcciones electrónicas disponibles, las vamos a hacer circular para el evento de que ustedes mantengan esas preguntas y las evacuamos vía correos. Carmen. Muy buenas tardes o noche, no sé a qué hora estamos ahora. Noche ya, bueno. A todas las compañeras y compañeros, no hay tiempo para saludos y... Bueno, mi nombre es Carmen Zambrano, vengo de la provincia, representando a la provincia de Orellana y también a muchos compañeros de los pueblos Secoya, Sicopáez, todos estos pueblos que también fueron afectados por la Chevron. Como mujer también representante de la mujer ecuatoriana y de la Amazonía principalmente, que fuimos contaminadas, somos las que más somos afectadas porque nosotros somos las que vemos por los hijos, por el esposo, por el trabajo y nosotros, lo primero es que nosotros cogemos el agua, ¿no? Para hacer todo el aseo y somos las que más rápido nos contaminamos. Muchas mujeres se han enfermado por la contaminación que dejó Chevron Texaco y así hemos sobrevivido muchos años con esta molestia, reclamando a Chevron que por favor haga los trabajos, que se dé el dinero suficiente para que haga la remediación, porque el agua no nos sirve, los niños se enferman. ¿Cuántas cosas no se les dice? Ellos lo saben. Las evidencias están allí, están las piscinas abiertas todavía, no decir que están cerradas totalmente. Hay abiertas, como el presidente que fue y cogió el petróleo en sus manos. Lo hay, pero ellos dicen que no son responsables. A mí mismo me ha tocado estar en una de las reuniones del año que hace Chevron. Y dicen, no somos responsables de la contaminación de la Amazonía. Son otras compañías. Petroecuador, así lo llaman. Pero realmente no es así. La única responsable es Chevron porque fue la única que yo conocí cuando llegué a ese pueblo, donde apenas eran unas 4 casas. Entonces yo vivo ya 30 años ahí y hemos vivido con el agua. No nos sirve ni para beber. Y así, como digo, estamos nosotros consumiendo el agua que está contaminada. No hay una esquina que haya agua buena, no lo hay. Y sin embargo ahí sobrevivimos, estamos viviendo porque a Dios así lo quiere. No porque realmente deberíamos vivir así con esa agua que no sirve. Si los animales lo comen se mueren, lo toman se mueren. Entonces miren, nosotros nos bañamos con esa agua, bañamos a nuestros hijos, hacemos los alimentos. ¿De dónde? Ya le digo, no hay manera de imaginarse cómo sobrevivimos. La gente está muy enferma, tumores en su cuerpo, manchas, cánceres por todos lados. Y sin embargo dice que no son responsables. O sea, esto nos indigna, que a nivel del mundo nadie de la Texaco viva cogiendo abogados en todo el mundo para defenderse y esconder su problema que deja en cada país, porque no es solamente la Amazonía, sino en el mundo. Y eso sí nos indigna, que no se haga realmente la justicia. A mí me gustaría que el juez Kaplan
que está causando, haciendo juicio a favor de la Chevron, vaya a la Amazonía y tome el agua que nosotros tomamos, que se bañe, que se adobe del petróleo, a ver cómo le va. Eso quisiera. Ya. Y por último, los pueblos unidos jamás seremos vencidos en el mundo, jamás. Y con un solo puño, un solo corazón, todos para defender la vida del ambiente y de la vida de todos los seres humanos. Gracias. Muchas gracias. Les reiteramos ese agradecimiento a todas y a todos. We are there to protest the loss of our fish, our clean drinking water, and our food trade. All of